online y viaja más cómodo con solo presentar tu ticket antes de embarcar. En TAPSA queremos que tu viaje sea una experiencia. Desde este momento, las cosas por su nombre. En Magallanes, usted escuchará 60 minutos de una opinión crítica, un análisis crudo de la realidad regional y nacional. Desde ahora parte, las cosas por su nombre. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos ya en el programa 576, este 22 de abril del 2024, y ya estamos con nuestro invitado el día de hoy, a quienes nos están escuchando a través de la señal de radio, pero también a quienes nos están viendo. Ya lo pueden ver aquí en pantalla y lo van a poder escuchar ahora a nuestro invitado, al rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani. ¿Cómo está, José? Gerardo, realmente una alegría estar aquí en tu programa. También un saludo especial a toda aquí podemos decir teleaudiencia y radioaudiencia, así que muchas gracias por la invitación. No, por supuesto, siempre es interesante escuchar la voz del rector de la principal universidad de la región, y yo creo que la única universidad, porque los otros son institutos. José, ¿cómo ha sido este año académico 2024, que ya se partió del mes de marzo, comparado con otros años? ¿Se mantiene la misma cantidad de alumnos en la universidad? ¿Creció un poquito? ¿Cómo hemos estado? Muy buena pregunta. La verdad es que nosotros tuvimos el máximo de alumnos de primer año cuando se produjo la gratuidad, que fue por ahí por el 2017. Sí, nuestros amigos que nos escuchan recuerdan, ese año la gratuidad solamente estaba para las instituciones estatales. Exacto. Y por lo tanto tuvimos alrededor de 1.400 estudiantes. Y ahora vamos alrededor de los 1.200. O sea, todavía no recuperamos esos números, pero la buena noticia para las magallánicas y los magallánicos es que más jóvenes están prefiriendo estudiar carreras profesionales con nosotros. Así que eso es una muy buena noticia. Sí. Ahora, la universidad, comparado con años anteriores, ya desde hace un tiempo, me imagino, a esta fecha, ¿existe una mayor cantidad de alumnos que vienen desde fuera de Punta Arenas? Bueno, la verdad es que en el pasado la única carrera que traía muchos estudiantes afuera era enfermería. Sí. Pero después, cuando apareció medicina, casi el 50%, un poquito más algunos años, de los estudiantes de medicina vienen desde fuera de la región, y enfermería sigue atrayendo estudiantes de fuera de la región. Son como las dos carreras donde uno ve una mayor cantidad de estudiantes de fuera de la región, pero en general uno podría pensar el 90% de nuestros estudiantes son aquí magallánicos. No, totalmente. Ahora, ¿cómo es la promoción que realiza la Universidad de Magallanes con los estudiantes de la educación media, por ejemplo? ¿Existe un trabajo? Sí. O sea, tenemos un equipo que dirige Andrea Mancilla, que es la directora de promoción universitaria, y la verdad es que ella ha hecho un esfuerzo muy grande con su equipo de acercarse a los colegios. Han hecho ferias, han estado en zona franca. Realmente yo diría que si miramos lo que se hacía en años anteriores, que también habían esfuerzos importantes, se han ido variando las estrategias, y eso ha sido muy bueno. Los ingenieros, por ejemplo, están con una suerte de una preingeniería. Claro. Entonces están yendo a los colegios y los estudiantes se están motivando mucho más en ese contexto. Después también las carreras de pedagogía tienen un programa que es una adaptación o un programa de acompañamiento para ingreso a la educación superior. El público debe saber que para entrar a pedagogía no es que uno quiera, tiene que cumplir con ciertos requisitos legales.
así que también se hace un programa de acompañamiento y las personas que son parte de ese programa pueden entrar directamente a las carreras. Y lo que no ha estado con mucha fuerza, probablemente hay mucha más variedad, es las carreras técnicas. Yo siento que ahí es donde de alguna manera nos ha costado más captar estudiantes. Y me llama la atención porque hay personas que piensan que para entrar a una carrera técnica necesitan puntaje de la prueba de selección. Y cuando uno le dice, usted no necesita puntaje, dice, yo no sabía eso. Así que llama la atención que haya un poco de esa información de que las carreras técnicas en ninguna parte requieren puntaje de ingreso. Claro, de todas maneras. O sea, ahí faltaría quizás sí, poner mayor falta, fuerza. Y eso que lo hacemos, pero y probablemente también hay un público en las carreras técnicas que es más que colegios. Son personas ya mayores que de alguna manera habría que acercarse tal vez a los bancos, instituciones públicas, empresas. Tal vez la estrategia hay que variarla un poco en ese contexto. De todas maneras. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que tiene la UMAC durante este 2024 y los desafíos también que tiene la educación superior para este año? Sí, bueno, cuando pensamos como universidad tenemos que pensar en la región, porque somos una universidad regional. Yo siento que los desafíos tienen que ver fundamentalmente con las nuevas industrias que están llegando. Cómo nosotros colaboramos para que ese sea un proceso que de alguna manera contribuya al crecimiento de la región, ¿cierto?, en términos económicos, pero también al desarrollo. Y cuando pensamos en desarrollo, podemos pensar en desarrollo económico y también en lo que sería el desarrollo humano. Claro. Entonces, claro, lo que nos interesa mucho es que podamos tener una mejor calidad de vida, que podamos tener más prosperidad, pero para que todo eso ocurra hay que tener crecimiento. Si no tenemos crecimiento, no hay ninguna... repartir pobreza es siempre complejo, así que la región tiene unas enormes posibilidades, hay que cuidar nuestro medio ambiente, que sea un proceso de crecimiento responsable y podamos entonces tener desarrollo con cuidado del medio ambiente, un desarrollo con el cuidado de las personas, con las características sociales, salud, etcétera, todos los elementos que creo yo que uno quiere para su vida, desarrollo urbano. Y cuando uno piensa en los desafíos que tenemos tal vez como región, más que como universidad, yo siento que hay una tremenda oportunidad en esta idea de las industrias renovables. Ahora, frente a eso, la universidad, siendo una universidad, si vemos la historia de la universidad, parte con estas carreras técnicas, después la ingeniería, que es su fuerte, pueden trabajar muy de la mano con la industria que se empieza a posicionar en Magallanes, pero eso también significa un tremendo desafío para la universidad, el adaptarse a las nuevas industrias. Sí, la verdad es que nosotros en general el modelo que uno hereda como país y tal vez como Sudamérica es un modelo un poco más español, ¿cierto? Un poco más francés, y el español fundamentalmente que no tiene mucha relación con la industria. Cuando uno piensa en los alemanes y uno piensa en la enseñanza media, esa enseñanza media que se llama Fachschule, que tiene una formación dual. Y nosotros hemos tratado de copiar eso, pero la diferencia es que no hay industria. Entonces el chico de la industrial, por decirlo de alguna manera, en realidad en vez de ir a una industria va a otro lugar donde hace actividades más básicas y no puede cumplir con lo que sería una formación que lo capacite para la vida. Y a nivel universitario, los alemanes tienen la Hochschule, que son estas universidades técnicas, donde en algunas de ellas también hay un desarrollo dual. Así que lo que tú dices es muy cierto, tenemos que adaptarnos para tratar de cumplir un poco las expectativas que también tiene la industria. ¿Y cuál es el gran problema que uno ve? Que normalmente uno dice, mire, yo tengo esta persona, ¿le sirve o no le sirve? Siendo que la pregunta debe ser al revés. ¿Qué es lo que necesita usted como industria? Y nosotros nos adaptamos a sus necesidades. Así que yo creo que tiene que haber un cambio de paradigma e ir avanzando en esa línea. Oye, José, uno cuando ve la PAES, hoy antiguamente la PSU y así han pasado tantas otras pruebas, cuando ven y nombran a estos puntajes nacionales y dicen automáticamente, ya se va a ir a la Universidad de Chile, la Universidad Católica, porque todas estas universidades nacionales comienzan automáticamente a llamarlos, ven con nosotros, incluso las universidades privadas. Sin embargo, este año 2 puntajes nacionales de Magallanes decidieron quedarse en la región de Magallanes estudiando en la UMAC. ¿Qué significa para la UMAC que 2 personas que son de Magallanes y que fueron puntajes nacionales hayan decidido quedarse en su universidad aquí? Sí, es una experiencia muy bonita porque uno conversa con ellos, mucha motivación, la persona que fue a pedagogía, ¿no? El estudiante de puntaje nacional, uno dice, esa persona en realidad no está pensando en el dinero, sino que tiene algo de vocación. Y eso, hoy día en la mañana estuve reunido con la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar. Y la pregunta es, ¿qué mueve a los jóvenes a estudiar las ciencias del mar? Ellos decían que falta vocación. Ellos se quejaban de que a final de año salen esos
es una suerte de propuestas en los diarios, ¿cierto? Suplemento, Claro. que dice, estas son las 10 carreras que más ganan en Chile y estas son las 10 carreras que tienen los sueldos más bajos. Y dicen, y con ese suplemento que trata de orientar a los jóvenes, inmediatamente desincentivan que estudien ciertas carreras. Entonces a mí me parece que ahí hay un trabajo que tenemos que hacer como sociedad. Uno conoce personas que dicen, oye, estoy ganando dinero, pero no es lo que quería hacer en mi vida. Claro. Entonces la pregunta es si el dinero lo es todo, y hoy día lamentablemente estamos en una sociedad que, o sea, sin dinero no se puede vivir, partamos de eso, pero la pregunta es hasta cuánto queremos tener si después no nos alcanza el tiempo ni para disfrutarlo. Entonces, ¿qué más bonito que tener un trabajo que te llene, que te desarrolle? Y yo siento que estas dos personas que se quedaron acá, uno estudiando una carrera de pedagogía, tremenda vocación, porque él quiere ayudar a otras personas y tiene muchas capacidades. Teniendo la opción de irse a otro cualquier lado, carrera. exactamente. Y después la otra persona, el otro joven que quedó en medicina también, que sienta que en su región puede desarrollarse plenamente, que tiene todo un futuro aquí, me parece también notable. Así que hay que felicitar. No es la primera vez, hemos tenido otros puntajes nacionales que se han quedado y se han desarrollado muy bien aquí en su región y para servir. Bueno, también hay que reconocer que el vínculo con la familia de los magallánicos es muy fuerte, así que por lo menos otros puntajes que se han quedado también tienen que ver un poco a la familia. Exacto, totalmente. Sí, y fue antes que estuviese este tema de la complejidad que hay por el tema de la delincuencia y todo eso. O sea, ellos más bien también optaron porque decían nuestra universidad nos puede dar la formación y también estamos más cerca de la familia. Así que hay un par de factores allí Totalmente. que también ayudan. Respecto a la carrera de medicina, que ahí lo mencionabas también, uno no puede medir o decir, ¿sabes que nuestra carrera de medicina es mejor que la que entrega la universidad tal por cual? Sí. Sin embargo, hay algo que podría medir que sí, efectivamente, los alumnos salen bien preparados de medicina y que tiene que ver con la famosa prueba que tienen que dar estos estudiantes una vez que salen. No recuerdo el nombre de la El prueba. UNACOM. Exacto. Sí. ¿Cómo ha sido esa prueba para los estudiantes que han salido de medicina de la Universidad de Magallanes? Bueno, les ha ido muy bien, ¿cierto? Porque una cosa es aprobarla. Exacto. En general, la primera generación aprobaron prácticamente todos. Creo que las dos o tres generaciones que hemos tenido prácticamente aprobó el 100% de los estudiantes, lo que es muy bueno. Tenemos una tasa muy alta en ese contexto. Y por otro lado, el promedio también ha sido bueno. Así que eso, en realidad, decir que eso es por la universidad sería un poco presuntuoso, porque uno tiene que imaginarse que la formación de los médicos involucra al hospital regional, Claro. al hospital clínico, ¿no? Entonces, el reflejo de lo que ellos hacen es el reflejo de nuestros médicos locales, que son y están muy bien preparados. Ellos se prepararon, por ejemplo, en cómo atender estudiantes, hicieron cursos, muchos de ellos. Se prepararon también para dictar las asignaturas que tienen los estudiantes. Entonces, el trabajo y después lo que los estudiantes aprenden en los centros de salud familiar, lo que llamamos policlínico, Sí. en los hospitales que hay en Porvenir, en Natales, en Puerto William. Entonces, el resultado de nuestros estudiantes es el reflejo de la salud que tenemos en Magallanes. Así que yo creo que hay que felicitar y agradecer el esfuerzo que hace el cuerpo médico de la región y las otras profesiones médicas que también están recibiendo a nuestros estudiantes. Así que eso ha sido muy positivo y como bien dices tú, eso es una señal de que lo que se está haciendo cumple con ciertos estándares, además que la carrera también ha logrado sus acreditaciones y eso también es muy bueno. ¿La universidad piensa o está pensando, está trabajando para la creación de nuevas carreras? Te lo pregunto, porque muchos dirán, no, si pueden crear tal carrera y es fácil llegar y poner la carrera, pero no es así, es todo un proceso. Sí. ¿Se está trabajando? Sí, estamos trabajando ¿Sí? por lo menos hay una carrera que nos interesa mucho para este año, que es tecnología médica. Ya. Y tenemos desafíos. Yo siento que a pesar de que odontología es una carrera importante, hay aunque sea por lo menos el grupo de odontólogos que nos apoya, está pensando en una carrera pequeña de unos 30 estudiantes, Ya. pero que en su formación contribuyan a resolver problemas más bien sociales, porque ustedes saben que la carrera de odontología tiene sus propios sillones y necesita personas de la comunidad que vengan a atenderse como campo clínico, y eso genera entonces una posibilidad de que personas que no tienen acceso a la salud bucal, a nuestra salud dental, puedan entonces acceder a ella. Así que hay también los planes de poder avanzar en odontología. Yo siento que eso también es un tema que como región podría generar un polo de mejor calidad de vida. Cuando hablamos de desarrollo, es uno de los elementos que nos podría apoyar mucho como sociedad. Y
el proceso para decir, ¿sabe qué? Tenemos esta carrera. Sí, ¿Es muy largo? Sí, es largo. Odontología se juntan equipos, Odontología está trabajando hace rato, Ya. nos hemos reunido con otras universidades, hemos pedido apoyos a otras universidades, hay rectores que nos han comprometido apoyo, entregarnos programas, planes de estudio, así que eso ya se van a generando visitas, trabajo con decanos en otras universidades, llevan muchos años trabajando en eso. Por ejemplo, en esa carrera en específico, ¿cuándo podría estar? No, Quizás puede ser aventurero decir una fecha, sí, pero se necesitan también apoyos regionales, Ya. porque ocurre que se necesita infraestructura, que si esto uno lo presenta como un proyecto social, hay que construir los sillones, construir los espacios, y por lo menos yo siento que teniendo el proyecto listo, si uno se lo presenta a los gobiernos nuestros, locales, regionales, contarían con un apoyo, y si eso se concreta, eso daría la posibilidad de que esta carrera pudiese tener la infraestructura que necesita. En cuanto a tecnología médica, no, porque nosotros se está pensando en una tecnología que incorpore fundamentalmente lo que es laboratorio y tal vez la parte más oftalmológica, ¿cierto? Que tiene que ver con la parte técnica de optometría, y eso creo yo que también es algo que es más alcanzable y más fácil de desarrollar. No, totalmente. Durante la semana sesionó el Consejo de Coordinación de Universidades Estatales en La Moneda. ¿Qué relevancia adquiere este organismo en la gestión que desarrollan los rectores de las universidades? Sí, es muy interesante. Nosotros esta semana vamos a tener el CRUSH, pero el Consejo de Coordinación es una figura que creó la nueva ley de universidades estatales. Si ustedes recuerdan, las universidades estatales fuimos creadas en su momento por decretos con fuerza de ley, pero no había una ley que rigiese todo lo que hacen las universidades estatales. Y ya por ahí, por el año 2018, se creó la ley 21094, que es una ley que de alguna manera regula lo que es una universidad estatal, y es interesante esa ley porque habla de las características que debe tener una universidad regional en cuanto a integrarse a su comunidad, resolver los problemas, la coordinación que deberá tener con los otros órganos del Estado, algo que antes no estaba regido en ninguna parte, y por lo tanto hoy día para hacer muchas cosas, como ocurrió por ejemplo con la estrategia regional, cuando estaba don José Barría de administrador regional, él con la intendenta aquel tiempo, la señora Rojas, ellos en base a esta ley dijeron, hacemos un convenio con la universidad, y fue completamente legal. Así que uno se da cuenta que esa ley le da un montón de posibilidades entonces para que de alguna manera la universidad se pueda vincular con el Estado. Y ahora con nuestro nuevo gobernador hemos seguido utilizando, y nuestro gobierno regional actual, hemos seguido entonces utilizando esta legislación para que de alguna manera se pueda avanzar en ese contexto. Y dentro de esa ley se establece entonces la figura que las universidades del Estado se coordinan con el ministro de Educación, con la ministra de Ciencias, que en este caso está invitada con el subsecretario de Educación Superior, y el Consejo de Coordinación entonces se llama a todas las universidades del Estado para coordinarse con el Ministerio de Educación. Así que esa es la importancia que tiene este Consejo de Coordinación de Universidades Estatales. Es una figura establecida por ley. Ah, súper bien. Y esta semana funciona acá entonces el Consejo de Rectores. Claro, el Consejo de Rectores es una figura que reúne ya no universidades del Estado, sino que a todas las universidades que están desde un comienzo, desde el punto de vista histórico. Sabemos que las más antiguas están ahí, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, que es la más antigua, después viene la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la UCHAL, la que era técnica, que ahora es la Universidad de Santiago, y después nos incorporamos las derivadas de estas universidades, que somos las estatales que estamos, que somos 18 hoy día universidades estatales, más las 9, que eran las 6 católicas, más la Universidad Federico Santa María, que es privada con vocación pública, la Universidad de Concepción y la Universidad Austral. Ese es el llamado G9, y junto a ellas 3 universidades privadas que se incorporaron por adhesión voluntaria. Así que son 30 las universidades del CRUSH. ¿Y qué tiene de relevante que se haga acá en Magallanes? Bueno, yo diría que lo más relevante es que es importante, como aquí se establecen políticas, o se proponen políticas que conozcan la realidad regional. Por ejemplo, algunos de ellos no van a poder venir por coordinación de vuelos. Claro. Entonces ellos no se imaginaban que era tan difícil llegar a Punta Arenas, y después cuando querían volver no podían volver a sus reuniones, cosas que tenían programadas. Entonces ya eso genera una sensibilidad distinta. Y cuando uno dice, una universidad de zona extrema no es igual que una universidad que está en el centro del país, que nuestra densidad poblacional es baja, que nuestras distancias son grandes, ellos no se imaginan qué tan grandes son, ni qué tan pequeños somos, etc. Entonces yo siento que es una gran oportunidad para que efectivamente conozcan la realidad regional y puedan sensibilizarse respecto de lo que la zona extrema siempre hemos demandado del centro. En esta instancia, ¿qué temas se van a tratar?
Bueno, normalmente los temas tienen que ver fundamentalmente en el CUECH con cómo nos coordinamos la Universidad de Estado, y en el CRUSH normalmente hay una tabla que se tratan temas fundamentalmente relacionados con política nacional. Y se arman comisiones dentro del CRUSH, de modo que de alguna manera uno va avanzando en ciertas temáticas. Por ejemplo, en el caso mío, me eligieron para que sea representante de Sincel, uno parte del directorio, y Sincel tiene que ver con cómo se mueven las publicaciones a nivel nacional. Eso el Estado invierte muchos millones de dólares para que tengamos acceso a las universidades chilenas e institutos a las bases de datos internacionales, que es realmente muy, muy caro. José, para seguir avanzando, Magallanes, su universidad, tiene algo distinto, yo diría, que el resto de las regiones. Y una de esas cosas distintas es que se tiene que involucrar sí o sí con los gobiernos locales, regionales, y avanzar un poco en lo que es materias geopolíticas, y una forma también del desarrollo que tienen la universidad. Pero para eso también necesitan el apoyo de los gobiernos, y hemos visto cómo se ha avanzado mucho en investigación en lo que es la región de Magallanes, pero una investigación que quizás muy poco la conocen, quizás una investigación que muy pocos saben que funciona en el Instituto de la Patagonia, en el CADI, en el Centro Subantártico, que hay espacios y que aportan muchísimo a la región. ¿Por qué quizás no darlo a conocer aún más? Por lo menos yo siento que de repente falta quizás darlo a conocer un poco más, y es un tremendo valor al trabajo que realizan. Sí, sí. Por ejemplo, yo creo que muchas personas no saben que en el CADI, cuando llegó la pandemia, el primer centro universitario acreditado en Chile fue el nuestro, en Magallanes. Cuando se desarrolló el proceso de vigilancia genómica, el ISP autorizaba a los centros, el primer certificado en Chile lo recibió nuestro CADI UMAG. O sea, fuimos los primeros universitarios, porque el ISP ya estaba trabajando. Exacto. El primer centro universitario en PCR y el primer centro universitario en Chile en vigilancia genómica. ¿Y eso no se hubiera logrado si no se hubiera creado este CADI? Este CADI. Claro, y ese CADI se creó gracias al apoyo de los consejeros regionales, del gobierno regional. O sea, imagínense ustedes cómo de alguna manera en aquel tiempo estaba el intendente Flies cuando esto partió. Exacto, sí. Se entregó en la época del presidente Piñera, el mismo vino acá. Entonces uno dice, esto fue transversal a los gobiernos, que es muy Exacto. Potente, y eso hace entonces que eso tenga una significancia. Uno podría decir, pero bueno, hasta que llega una crisis mundial, y uno dice, si no hubiese estado ese centro allí, no hubiésemos podido tener nuestros exámenes aquí en Magallanes. Entonces, claramente, como bien dices tú, probablemente falta mostrar más de lo que se hace allí, y bueno, nos deja entonces un desafío en ese contexto, Gerardo, así que te agradecemos ese punto. ¿El Centro Subantártico en Puerto William lo está utilizando la Universidad de Magallanes? Por supuesto, el Centro Subantártico fue entregado por el terreno, por el Serviu, sí. Y el gobierno regional construyó en ese terreno el Centro Subantártico Cabo de Horno, y los investigadores que llevaban tantos años allí, donde está Ricardo Rossi, Francisca Mazardo, Andrés Mancilla, que son como las personas que partieron allá, ellos se prepararon y presentaron un proyecto que se denomina fondos basales, y se lo adjudicaron. Es un proyecto que le entrega alrededor de 1.500 millones de pesos, un poco más al año. Es un proyecto que es por 5 años renovable, y eso ha hecho entonces con universidades asociadas claramente. Ahí está la Católica, está la Chile, está la Universidad de Talca, hay otros centros de otras universidades que están y crearon la base, y la universidad albergante es la Universidad de Magallanes. Y entonces se está haciendo investigación de punta respecto de elementos que son muy interesantes, como tiene que ver con la filosofía ambiental, educación en ambientes extremos, la relación con los elementos subantárticos, y con este financiamiento que inclusive va a superar los recursos que se invirtieron allá. Estamos hablando de cerca de 14.000, 15.000 millones de pesos que se van a recibir en 10 años. Así que en realidad yo siento que la apuesta que tuvo nuestro gobierno regional fue clave para que esos proyectos se pudiesen ganar, porque tú no vas a ganar un proyecto de eso si no tienes infraestructura, no tienes capital humano que pueda llevar adelante el proyecto. Así que siento que el Centro Subantártico es un gran aporte para nuestra región, y para lo que tú decías, que es nuestra proyección geoestratégica y geopolítica. Somos la región de Magallanes y de la Antártica chilena, y esto nos proyecta hacia los elementos subantárticos y antárticos. Desde tu opinión personal, más como rector, ¿crees que es fundamental tener en Magallanes y en Punta Arenas el Centro Antártico Internacional? O sea, cuando nosotros, porque normalmente hay un tema que tiene que ver con los objetivos económicos. Claro.
Pero cuando uno piensa en los objetivos económicos en una zona extrema, la verdad es que es muy difícil evaluarlos. O sea, normalmente no son rentables. Entonces uno podría decir, pensemos en los objetivos sociales. Sí. Pero para que desde el punto de vista social algo se cumpla, tiene que haber un número crítico de personas. Tampoco cumplimos. Yo recuerdo cuando se hizo el camino hacia Natales, Sí. se pusieron a contar los autos. No habían suficientes vehículos para construir la segunda vía hacia Natales. ¿Cuál fue la explicación o cuál fue el motivo que llevó al expresidente Lago a firmar? Motivos geopolíticos. Entonces yo me imagino esa universidad que está muy al norte de Noruega, en una pequeña isla que se llama Svalbard, Yeah. una ciudad con 2.000 personas y una universidad con 600 estudiantes. O sea, tú dices, ¿por qué los noruegos pusieron una universidad tan al norte y los objetivos son geoestratégicos y geopolíticos? Cuando uno piensa que hoy día también hay intereses de otras naciones amigas y hermanas también en proyectarse a la Antártica, nosotros tenemos que generar hitos que sean internacionales y que nos muestren, como lo que plantea nuestro alcalde, la puerta de entrada a la Antártica. Nosotros como Magallanes, le preguntamos al alcalde de Puerto William, él también quiere hacer la puerta de entrada a la Antártica, pero lo importante es que como región tenemos que hacer la puerta de entrada a la Antártica. Tener una experiencia antártica cuando lleguen los turistas, yo no sé si, bueno, yo tuve la posibilidad de llegar al Opera House en Australia y claro, uno ve ese tremendo edificio, me fui a sacar una foto y pregunté, y aquí tocan ópera, por eso se llama. Claro, sí, dice, esa era la idea, pero quedó malo la acústica, así que no sé. Pero ya el solo hecho de que esté el edificio generaba un tremendo ícono que uno reconoce Sydney cuando ve el Opera House. Entonces, nosotros como región también tenemos que tener ese gran ícono, y esa ha sido la visión que se ha tenido en el gobierno por las autoridades que han estado proyectando esto, y también por los consejeros que se han convencido de que esa es una labor importante. Siempre va a haber una voz que va a decir, pero hay necesidades más urgentes, y eso es verdad también. No, pero tenemos que lograr desarrollos que nos destaquen. O sea, no va a venir un turista y le vamos a decir, mira todo el desarrollo que tenemos en calles pavimentadas. Si vienen de ciudad donde está todo pavimentado. Mire que hemos hecho este camino, pero ellos están llenos de caminos. No queda nada que pavimentar. Tenemos que tener algo que nos dé una señal de que realmente tenemos vocación antártica. Y yo siento que ese Centro Antártico Internacional es algo que nos va a mostrar y nos va a destacar a nivel internacional. José, este año, en agosto, cumples 2 años en tu cargo, Sí, ¿verdad? sí. ¿Qué es lo más complejo este año y medio? Bueno, en general, siempre las partes complejas, diría yo, es el modelo de financiamiento que tenemos en la Universidad de Zona Extrema, a tal punto que nuestra universidad hermana que está en Aysén, ustedes vieron que entró en problemas, porque financiarse cuando hay baja densidad poblacional con un modelo que te dice que de alguna manera tenemos que tener masas críticas, uno empieza a mirar lo que está pasando en Porvenir y uno dice cómo un pequeño centro de formación técnica se va a financiar con 7.000 personas y no es fácil. Entonces yo planteo cosas muy simples. ¿Y cuándo nos hemos cuestionado que en Villa Tehuelche o en Laguna Blanca haya una escuela? Nos cuestionamos que haya una escuela en Río Verde. Exacto. No nos cuestionamos. Entonces, tal vez lo que uno debiera hacer en estas zonas extremas es decir, mire, tenemos que generar una oferta educativa que acompañe. Este es el tamaño de la oferta educativa, no tiene que ser gigantesca, pero va a permitir que las comunidades se desarrollen. Entonces, yo siento que hay que cambiar un poco el modelo bajo el cual analizamos las zonas extremas. Tal vez cuando hay densidad poblacional importante, uno dice, mire, lo que uno coloque se va a llenar de estudiantes. Exacto. Aquí no es así. Entonces tenemos que buscar un modelo que financie eso. Y eso no es idea nuestra. Cuando tuvimos la posibilidad de visitar en Alaska Fairbanks, uno veía una universidad que no le iba a pedir plata a Washington, ¿cierto? Claro. Lo veían allá mismo en Alaska. Había un pequeño sistema de universidades de Alaska donde estaba Fairbanks, que está más al norte, está Anchorage, y los financiamientos se logran y se resuelven los problemas de las personas. Y no mirando tanto hacia afuera, que es importante, por supuesto, sino que más bien mirando a nivel local. ¿Cómo somos pertinentes y ayudamos a generar pertenencia a los que vivimos en estos territorios alejados, aislados y que el país quiere que los proyectemos desde el punto de vista geopolítico? José, también acá hablamos quizás cosas un poco más complejas, como uno quiere ver, pero ¿qué ha sido lo más satisfactorio para ti estar hoy en este cargo? Bueno, sentir que de alguna manera uno puede colaborar para que otras personas estudien. Cuando uno viene de una familia, lamentablemente la pobreza es una herencia. Sí. Tú naces pobre, lo más probable es que tus hijos sean pobres y tus nietos sean pobres. Pero las personas que venimos de familias pobres, como es el caso mío, que con bajos niveles educacionales,
uno puede decir, bueno, hay cosas que a mí me ayudaron. Una de ellas es la iglesia, que uno agradece que su iglesia le hace recitar versículos de memoria, leer, eso es muy importante. Y lo otro tiene que ver con las instituciones de educación que hemos tenido aquí en la región, que a uno de alguna manera le van sembrando las ganas y dice, tú también puedes, y entonces se genera un efecto de demostración. Entonces yo siento que así como uno logró salir adelante, más personas como uno también lo puedan hacer. Así que lo más satisfactorio es que uno pueda hacer o generar ese pequeño efecto de demostración y decir, mira, a pesar de que uno venga de un pueblo originario, su abuelito venía de Chiloé, que tenía primero básico, también se puede salir adelante. Y eso es gracias a la educación pública y gracias a la universidad pública que está instalada en estas tierras tan lejanas. Así que muy contento por poder servir en ese sentido. Ya desde hace un par de años se está haciendo la PAES de invierno. Sin embargo, no existe ningún ingreso a universidad que sea en invierno. Sino esto finalmente termina funcionando para el año siguiente. ¿A nivel nacional existe algún plan o se está pensando en algo que en algún minuto pueda ocurrir un ingreso especial desde el segundo semestre? Sí, yo siento que el punto es que para poder, muchas personas que rinden la PAES quieren o necesitan financiamiento. Sí. Gratuidad fundamentalmente, o en algunos casos los créditos, ¿cierto? Que se entreguen. Y los créditos no se entregan a mitad de año. Entonces tú en realidad tienes que postular a mitad de año para que te den los resultados por ahí en diciembre. Entonces el joven dice, yo rendí, tengo puntaje, pero no hay financiamiento. Entonces, a pesar de que pudiésemos abrir a mitad de semestre, claro, al no haber financiamiento, va a ser un problema. Entonces, yo creo que ese es el primer punto que habría que tratar de cambiar, que haya financiamiento a mitad de año, y eso implicaría que la postulación tendría que hacerse en el primer semestre, cosa que el joven que dé la PAE pueda entrar. Pero uno, efectivamente, al tener estas pruebas, podría generar alguna carrera o algo que no tenga financiamiento, pero es más difícil de entregar. ¿Hoy la Universidad de Magallanes cuenta con posgrado o maestrías? Bueno, sí, la verdad es que tenemos maestrías y tenemos 2 doctorados. Eso es muy potente porque de alguna manera ayuda a que profesionales de nuestras distintas carreras y de otros lugares puedan también formarse a nivel de maestría. El primer posgrado que tuvimos surgió por ahí por el año 96 con el apoyo de la Universidad de Alcalá de Henares. Ese fue el primer posgrado que tuvo la universidad, era en gestión de organizaciones. Y ahí tuve el privilegio de ser parte de ese primer posgrado, que fue el primer posgrado que tuvo la Universidad de Magallanes, con apoyo en este caso de un banco español y de la Universidad de Alcalá de Henares. Y después hemos seguido entregando más maestrías y hemos llegado después al nivel de 2 doctorados y los tenemos acreditados. ¿Y esos doctorados llevan muchos años? Tenemos un doctorado en ciencias antárticas, que sí, ya tiene unos 4 o 5 años. Ya sacó sus primeros doctores, 2 doctores, una doctora y un doctor, así que estamos muy contentos por eso. Y tenemos el otro doctorado que es en recursos naturales y también está relacionado con con el desarrollo genómico. Así que yo siento que allí hay dos doctorados muy potentes que uno siente que pueden contribuir al desarrollo de la región. José, quiero agradecerte que hayas estado compartiendo con nosotros en este programa en 576. Un placer. Así que muy contento por la invitación y un gran y afectuoso saludo a toda la radio audiencia y teleaudiencia. Así es. Gracias, José. Y de esta forma, entonces, nosotros comenzamos a despedirnos ya del programa 576. Lo dejamos invitado para el día de mañana a las 6 de la tarde, como todos los días, de lunes a viernes. Y continúe en la señal y también en la señal televisiva y también radial de Pingüino Multimedia, que ya viene el Tucanazo en breves minutos más. Que estén muy bien. Chau, chau. Fueron 60 minutos de análisis, información y aguda opinión crítica a la realidad regional y nacional. Fue Las Cosas por su Nombre. Usted fue partícipe del análisis regional y la opinión crítica de lo que está pasando. Fue Las Cosas por su Nombre en Pingüino Radio, en directo por YouTube y Facebook Live. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio.